Como había anunciado, los invito ahora a que reflexionemos un poquito sobre el libro de Jonás. El libro de Jonás es un libro muy pequeño en la Biblia, de hecho es una página, son 4 capítulos, una hoja, perdón. Sin embargo, tiene una riqueza muy grande. Vamos a leer bastante el libro de Jonás, siendo una hoja, nos ayuda a poder sacarle el jugo. Así como hicimos de un texto pequeño del Génesis, de la creación, vamos a intentar ahora hacer un ejercicio semejante con el libro de Jonás. En general, no relacionamos a Jonás con uno de los profetas. De hecho, no aparece la palabra profeta en el libro, no se lo identifica a Jonás como un profeta. Pero habíamos dicho que profeta es aquel que habla de parte de Dios, y esa es la función de Jonás, ser un profeta en donde en Nínive. Comienza el libro de Jonás diciendo: Dios habló a Jonás, hijo de Amitai, diciéndole: prepárate y vete a Nínive, la metrópoli, para anunciarle que su maldad ha llegado hasta mí. Nínive, la gran ciudad. ¿Se acuerdan? Nínive era la capital del imperio asirio, lo peor de lo peor. Si nosotros los porteños tenemos mala fama en Argentina por estar en la capital y que la soberbia del porteño y no sé cuánta cosa más, imagínense el imperio asirio, con toda la maldad propia de los asirios, era lo peor de lo peor para la concepción, y esta era la capital de eso peorcito, ¿no? Enorme. Por ahí dice, si no me equivoco, que se necesitaban 4 días para recorrerla de punta a punta, Nínive, 4 días. Entonces, era una ciudad muy grande, de hecho, habla de la gran ciudad. ¿Y cuál es el mensaje que tiene que llevar? Lo tenemos escrito en 2 lugares de 2 maneras distintas, pero el mensaje que tiene que llevar Jonás es muy sencillo. Prepárate y vete a Nínive, la metrópoli, para anunciarle que su maldad ha llegado hasta mí. Versículo 3. Jonás se preparó para huir a Tarsis. Prepárate y vete a Nínive, la metrópoli, para anunciarle que su maldad ha llegado hasta mí. Ese es el mensaje, que su maldad ha llegado hasta mí. De hecho, en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 4 dice: Jonás comenzó a atravesar la ciudad y caminó un día entero proclamando: en el plazo de 40 días, Nínive será destruida. Ese es el mensaje. La maldad de Nínive llegó hasta Dios y en el plazo de 40 días Nínive será destruida. No hacía falta ser un gran erudito para transmitir ese mensaje. No era un choclo, digamos, lo que tenía que transmitir el profeta Jonás. Sin embargo, y un cura en un retiro nos decía, y es cierto, ahora lo vamos a ver, en realidad Jonás es presentado en el libro como el antiprofeta. Pobre hombre, hace todo lo que no tiene que hacer un profeta. De hecho, leía recién, ¿no? Capítulo 1, versículo 3. Jonás se preparó para huir a Tarsis. Escucha el llamado de Dios y ¿qué hace? Se escapa para el lado contrario. Es sabido, y la mayoría de los profetas ponen una excusa, en cierta manera, se sienten como que la camiseta les queda grande. Uno dice soy tartamudo, el otro dice soy muy joven. Así, en general, los profetas todos presentan como una negativa frente a Dios. Pero acá Jonás no presenta nada, directamente se escapa, ¿sí? No es que pone una excusa, no, raja directamente. Y continuamos leyendo. Bajó a Jope, donde encontró un barco, esto en el versículo 3. Encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos de Dios. Pero Dios desencadenó un viento tempestuoso sobre el mar, y se desencadenó una borrasca tan violenta que el barco amenazaba naufragar. Los marineros, esto es muy importante, los marineros se asustaron y cada cual pedía auxilio a su Dios. Con lo cual, de hecho, si uno mira la nota al pie, lo está aclarando. Los marineros eran cada uno de lugares distintos y por lo tanto creían en dioses distintos, eran paganos.
Luego arrojaron por la borda la carga del barco para aligerarlo. En cambio, Jonás había bajado a la bodega del barco y se dormía profundamente. Mientras los paganos estaban rezando y trabajando para que el barco no se hundiera y lanzando las cosas al mar para que el barco no se hundía, ¿qué hacía el supuesto profeta de Israel? ¿Qué es lo que hacía? Dormía. No por confianza en Dios, sino por negligente. Mientras los otros rezaban, el profeta no rezaba, no invocaba a su Dios, no solo eso, sino que se estaba escapando de Dios. El capitán se acercó a él y le dijo: ¿qué haces aquí durmiendo? Levántate e invoca a tu Dios. Es el capitán pagano el que exhorta al profeta a rezar, ¿sí? Y de hecho, bueno, ahí comienza, ¿sí? Tiran a suerte sobre quién cae la culpa, por qué estaba pasando todo esto, y cae sobre Jonás. Le preguntan: ¿qué estás haciendo? Jonás le dice: estoy escapando de Dios. Y Jonás le va a decir: bueno, tírenme. Versículo 12, capítulo 1, versículo 12. Jonás le respondió: arrojadme al mar y el mar se os calmará. Reconozco que soy el culpable de esta gran borrasca que os amenaza. ¿Qué hacen los marineros, los paganos? En vez de hacerle caso a Jonás y tirarlo de primera, dice: los hombres remaban para llegar a tierra firme, pero no podían porque el mar seguía enfurecido en torno a ellos. Entonces lo que intentan, a pesar de que Jonás les dice: bueno, tírenme al mar y todo esto se va a calmar, ellos intentan salvar a Jonás. Acá hay, y lo vamos a ver más adelante también, sin decirlo, pero hay un planteo teológico muy grande, que es justamente hablar bien de los extranjeros. Los marineros rezaban, Jonás el profeta dormía. Jonás el profeta les pide que lo tiren por la borda, los marineros lo quieren salvar. De hecho, el que exhortaba a Jonás a rezar era el capitán pagano del barco, ¿sí? Y más adelante, salteo, ¿sí? Pero más adelante, cuando llega en el capítulo 3, Jonás por segunda vez recibe el llamado, una vez que el pez lo escupe a orillas de Nínive. Por segunda vez Dios habló a Jonás diciéndole: prepárate y vete a Nínive, la metrópoli, para anunciarle el mensaje que yo te comuniqué, aquel que habíamos escuchado. Jonás se preparó y marchó a Nínive de acuerdo con la orden de Dios. Nínive era una gran ciudad con un recorrido de 3 días. Disculpen, no eran 4, eran 3 días que se necesitaban para recorrer toda la ciudad. Jonás comenzó a atravesar la ciudad y caminó un día entero proclamando: en el plazo de 40 días Nínive será destruida. Y acá viene lo fundamental de lo que pasa, ¿sí? Recorrió solo un día, se necesitaban 3 para recorrerla, faltaban, si se quiere, 2/3 de la predicación. Versículo 5, capítulo 3, versículo 5. Los ninivitas creyeron en Dios, solo con un día, Solo bastó un día de la predicación de este profeta, que era un desastre, ¿no? Pero los ninivitas creyeron en Dios, organizaron un ayuno y grandes y pequeños se vistieron de saco. El anuncio llegó hasta el rey de Nínive, que se bajó del trono, se quitó su manto, se cubrió de saco y se sentó en la ceniza. Luego mandó proclamar en Nínive este decreto del rey y sus ministros: que hombres y bestias, ganado mayor y menor, no prueben bocado, ni pasten, ni beban agua. Los hombres y animales se vistan con sacos e invoquen a Dios con insistencia, y que cada uno se convierta de su maldad, de su mala conducta y de sus acciones violentas. El rey decreta con sus ministros un ayuno y penitencia no solo para las personas, sino para los animales, y hasta aclara ganado mayor y ganado menor. ¿Se imaginan ustedes las ovejas, las vacas, los caballos haciendo ayuno para la conversión? Tanto nos cuesta a nosotros, ¿no? Los viernes de Cuaresma y el resto de los viernes también.
hacer ayuno. ¿Se imaginan? El ganado mayor y el ganado menor. Ahora, ¿será que esto es la esencia del mensaje? Queda de manifiesto algo que es lo que dije antes, ¿no? Los marineros rezaban, paganos, mientras Jonás dormía. En un día, una ciudad que necesitas 3 días para recorrerla se convierte al punto de que hasta los animales hacen penitencia. Y dice en el versículo 10, cuando se convirtieron, ¿no? Cuando Dios vio lo que hacían y cómo se convertían de su mala conducta, se arrepintió del castigo que había anunciado contra ellos y no lo ejecutó. Entonces cualquiera diría, buenísimo, la misión del profeta funcionó. Estaba llamado a anunciar la conversión y se convirtieron a tal punto que Dios se arrepintió. Uno que estaría saltando en una pata. ¿Qué es lo que le pasa a Jonás? Capítulo 4, versículo 1. Jonás sintió un gran disgusto. Se enfureció y oró así a Dios. ¡Ay Dios! Ya lo decía yo cuando estaba todavía en mi tierra, y con eso me apresuré a huir a Tarsis. Pues sabía que tú eres un Dios clemente, compasivo, paciente y generoso, que se arrepiente del castigo. Así que Dios, quítame la vida, pues prefiero morirme a estar vivo. Pero Dios le dijo, ¿te parece bien enfurecerte así? El profeta, que había sido llamado para anunciar la conversión, ve la conversión del pueblo, semejante conversión de los peores, la capital del imperio asirio, inmensa ciudad, que solo recorriendo 1/3 lo que tenía que recorrer, ya hasta los animales se convirtieron, y en vez de alegrarse se enoja. Nos sentimos como que hay algo que nos cierra. Bueno, justamente este algo que nos cierra es que lo ejemplar acá lo tienen los paganos. El profeta del libro, el profeta Jonás, en realidad es un antitestimonio. Está mostrando la fe de los paganos y está mostrando como actitudes ejemplares en los marineros que eran paganos, en el rey de Nínive, que era pagano y era de lo peor, y hasta en los animales paganos, por decirlo de una Entonces, manera. ¿Qué está pasando? Se está como exaltando, ensalzando la fe de los paganos, del rey pagano, de los extranjeros, al lado de la fe del profeta. De hecho, van a continuar las quejas del profeta. Una vez que se desea la muerte, le dice a Dios, quítame la vida, pues prefiero morirme a estar vivo. Pero Dios le dijo, ¿te parece bien enfurecerte así? Esa frase más de una vez deberíamos ponerla ahí anotada en el pizarrón por cada vez que nos enojamos por pavadas, ¿sí? Y después sigue. Jonás se tira maldiciendo Nínive, ahí en las afueras de Nínive, y se tira a la sombra de un ricino. ¿Y qué va a pasar? Viene un gusanito, le da sombra, se queda durmiendo la siesta, un gusanito pica el ricino y el ricino se termina muriendo. El sol atacó a la cabeza de Jonás, que empezó a desfallecer y se deseó la muerte diciendo nuevamente, prefiero morirme a estar vivo. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enfurecerte por el ricino? Diciendo, no seas tonto, mira por la estupidez que te estás quejando, ¿no? En pocas palabras. Respondió, sí, Jonás, sí, me parece bien enfurecerme hasta la muerte. Y Yahvé replicó, tú te compadeces de un ricino que no te ha costado hacer crecer, que al cabo de una noche apareció y al cabo de otra pereció. ¿Y no voy yo a compadecerme de Nínive, la metrópoli, la gran ciudad, donde viven más de 120.000 personas que no distinguen el bien del mal y una gran cantidad de animales? Y de hecho hay una nota al pie ahí en la Biblia de Jerusalén que dice, este último capítulo remacha la doctrina de la misericordia divina universal. Dios ha tenido misericordia de su profeta devorado y de Nínive arrepentida.
estoy diciendo una idiotez, ¿no? Recordemos que las notas al pie de página no son parte de la palabra de Dios, son simplemente notas, como digo, al pie de página del editor de la Biblia, sea cual sea la versión, la traducción. Ahora, justamente queda de manifiesto la misericordia de Dios. La misericordia de Dios frente a este profeta desastroso, si se quiere, incrédulo, quejoso, pero la misericordia de Dios también frente a los extranjeros. Ahora, para entender un poco esto, vamos a remontarnos a lo que hablamos el otro día de la historia de la salvación y del conjunto, y retomando lo que ya dijimos hace bastante en el comienzo, que en la Biblia hay teologías que hay que saber sopesar, que tenemos que poner en la balanza, y si nos quedamos solo con una versión o con una teología, sonamos porque nos perdemos la riqueza de otra, y que la misma Biblia va como regulando, va teniendo como válvulas de escape para una y otra teología. Acá hay una teología que valora al extranjero. Vamos a ver que hay un periodo de la historia y una teología en la Biblia y en el pueblo de Israel donde se mantenían completamente cerrados, eran bien nacionalistas. Esto pasó a lo largo de la historia de la salvación y de hecho escuchábamos, ¿no?, que nuestro Dios es más grande que los demás dioses, cómo se pone afuera al extranjero. Hablábamos, cuando hablamos de la historia de salvación, como cuando se vuelve del exilio, se pelean en cierta manera con lo que van a ser los samaritanos y se terminan discriminando a aquellos que no habían ido al exilio. ¿Por qué? Porque recibieron una mezcla de sangre, se habían casado con otros que los babilonios trajeron a la Tierra Santa. Así como ellos los llevaron para otro lado, a otros los trajeron para Tierra Santa, y ahí se dio una mezcla de sangre, de razas, supongo que también de lenguas y obviamente de dioses, que el pueblo de Israel va a querer purificar. Entonces vamos a ver el lado, la cara opuesta del libro de Jonás, en cierta manera, o la teología opuesta que está en Esdras y Nehemías, para entender qué es lo que Jonás está diciendo, ¿no? Entonces, si vamos a el libro de Esdras, acá repito porque alguien me comentaba, ¿sí?, en los comentarios, yo los invito a poner pausa y buscar las citas, porque si yo hago más largo el video va a pesar más y se va a hacer más largo y más tedioso y además más difícil de subir. Esdras capítulo 10, versículo 3. Esdras 10, versículo 3. Hagamos un pacto con nuestro Dios, comprometiéndonos a despedir a todas las mujeres extranjeras y a los hijos nacidos de ellas, conforme al consejo de mi Señor y de los temerosos de los mandamientos de nuestro Dios. Recordemos, Esdras y Nehemías volvieron, ¿sí?, del exilio. Estamos en la época en que el pueblo de Israel vuelve del exilio, Judá en realidad, del exilio en Babilonia. ¿Y qué pasa? Bueno, ahora quieren reconstruir el templo, reconstruir la muralla de Jerusalén, reconstruir la ciudad y echar a los extranjeros. Estas mezclas que había habido, bueno, le dicen a los que se quedaron, que eran judíos, bueno, ustedes si se casaron con mujeres extranjeras, van a echar a sus mujeres extranjeras, van a echar a sus hijos, los hijos que tuvieron con esas mujeres, y en cierta manera vamos a recomenzar la historia de un Israel puro. Todo este tema de la pureza va a ser enorme y daría mucha tela para cortar, pero vamos a quedarnos con eso. Nehemías, Esdras y Nehemías van como de la mano en toda esta teología y en el tiempo también. Nehemías capítulo 13, versículos 23 al 27. Dice así: Vi también en aquellos días que algunos judíos se habían casado con mujeres asdodeos, amonitas o moabitas, otras razas. De sus hijos, la mitad hablaban asdodeo, o la lengua de uno u otro pueblo, pero no sabían ya hablar judío.
Yo los reprendí, los maldije, hice azotar a alguno de ellos y arrancarles los cabellos, y los conjuré en nombre de Dios. No debéis dar vuestras hijas a sus hijos, ni tomar ninguna de sus hijas por mujeres, ni para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó en esto Salomón, rey de Israel? Entre tantas naciones no había un rey semejante a él. Era amado de su Dios. Dios le había hecho rey de todo Israel, y también a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Se tendrá que oír de vosotros que cometéis el mismo gran crimen de rebelaros contra nuestro Dios, casándoos con mujeres extranjeras. Más allá de eso, insisto, tenemos que meternos y no hacer análisis atemporales. Pero en la concepción lo que buscan es esta pureza de sangre, ese nacionalismo, volver a un pueblo donde todos sean judíos de raza judía, donde hablen hebreo y donde sean fieles a Dios y no se mezclen con dioses extranjeros. Esto es como lo que está de fondo, y no solo de fondo, sino a la vista claramente, en Esdras, en Nehemías y toda esta época. Bueno, el libro de Jonás es un poquito posterior, pero está en ese marco teórico, en ese tiempo, en ese contexto, donde se está buscando esa pureza, pero Jonás da como muestra la otra cara de la moneda, justamente diciendo, bueno, ojo que no por ser extranjero el otro es un pecador, no por ser el extranjero el otro no tiene fe, Y todo esto, hay toda una teología que se va a ir desarrollando. De hecho, Isaías, en el libro de Isaías, está el llamado universal y cómo el Mesías iba a venir a restaurar todas las razas de la tierra, no solo el pueblo de Israel, sino todas las razas de la tierra. Algo semejante, no exactamente lo mismo, pero va a venir de la mano con el tema de el abrir el evangelio a los paganos, que San Pablo va a ser en esto el gran abanderado, pero va a haber una lucha ahí bien grande que vamos a ver más adelante. Entonces, los paganos están llamados a esta salvación, están llamados a formar parte de la fe, a recibir este conocimiento y este encuentro con Dios, ¿o no? Así que vemos que en 4 capítulos, el libro de Jonás, hay un planteo mucho más profundo. Y hay toda una teología escondida, en que los animales hacían ayuno. Si uno se queda en las vacas con bozal o cerrando la boca para no comer pasto, se está perdiendo una dimensión monstruosa que, repito, está dentro del objetivo del agiógrafo, del autor sagrado. Entonces, qué lindo poder encontrar la teología, el pozo más profundo del libro de Jonás o de la lectura que estamos haciendo de la Biblia. Esa, recordemos que es siempre la invitación más grande.